Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la distribución profesional, un sector, una voz. Hoy tiene por título El Triángulo de la Competitividad. Tenemos un invitado de lujo, un invitado que ahora, como siempre, Rocío nos lo presentará, pero que tiene unas características muy singulares y muy interesantes para este sector. Por una parte, en su profesión, en su tarea profesional, pues compagina perfectamente esa dualidad entre cuerpo y espíritu, tiene una entre materia y alma, ¿no? Que es, pues bueno, tiene una base de formación en la química, y en el mundo de los materiales la química lo es todo, pero además tiene su trabajo, ¿no? Su actividad es la dirección comercial de una importante empresa, que ahora descubriremos, por supuesto, y de manera que tiene también ese espíritu, y compaginar las dos, la materia con el espíritu, pues es interesante en un sector como el de la distribución, además tan orientado al comercio y tan basado en las relaciones. Y precisamente el foco de este podcast es cómo se puede mejorar la relación entre proveedor y distribuidor. Tiene tres ejes que constituyen sus fortalezas, de ahí el título de triángulo, que es la sostenibilidad, la transformación y la eficiencia. La sostenibilidad en sí misma ya es un triángulo, que luego hablaremos bastante de ellos, ¿no? Que de lo que debiera ser un triángulo equilátero, a lo mejor, pues a nivel normativo me refiero, y pues se convierte en algo más escaleno que otra cosa, y eso genera tensiones. Y de sostenibilidad, de transformación, de mejorar, de cómo se tiene que mejorar la relación entre los operadores del canal para construir proyectos a mayor escala y mayor de visión a largo plazo. Vamos a hablar con nuestro invitado, que nos descubre Rocío Lacarta. Pues sí, vamos a trazar un poco el perfil del invitado con el que contamos hoy. Él es Moisés Sánchez, es director comercial en Danosa desde apenas, un poco más de 6 meses, ¿no? Desde septiembre de 2025. Y cuenta con una carrera sólida y muy de trinchera, ¿no? También en el ámbito comercial, directivo y de transformación de negocio dentro del sector industrial y de climatización. Su trayectoria arranca y se consolida en Ferroli, España, donde pasó 13 años creciendo desde delegado comercial hasta posiciones de máxima responsabilidad. Posteriormente asumió nuevos retos en Itexa como director comercial y de marketing durante 5 años, y más tarde en Nauf, donde fue director comercial Iberia durante 3 años y donde participó activamente en el proyecto de transformación de la compañía. Volvió después a Itexa como director general y continuó como director general también en AIC Ibérica durante 2 años antes de su llegada a Danosa. Una trayectoria en el sector, impecable. Entre sus hitos profesionales destaca especialmente haber contribuido a levantar Itexa desde un proceso de quiebra societaria, logrando su posicionamiento en varios países y liderando operaciones claves para la compañía. Y en lo personal, pues Moisés lo tiene claro, su familia es su motor, y cuando desconecta del trabajo, pues sigue con el motor, porque otra de sus grandes pasiones son las motos, ¿no? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias, Moisés. Vamos a empezar por lo primero, que eres tú como persona, ¿no? ¿Cómo compaginas estos dos mundos, ¿no? La formación química y la orientación al desarrollo de mercado. Bueno, a ver, no es lo mismo el área de negocio, el área comercial de unos productos o servicios que de otros, ¿no? Entonces, yo siempre he estado relacionado con una venta técnica, con un producto de mucho valor añadido, en el que no solamente había que desarrollar una actividad relacional o una actividad solamente de gestión, sino que siempre iba acompañada de un conocimiento de producto, ¿no? Entonces, para mí, a mí la química, yo siempre digo, a mí la química me ha ayudado mucho, no solamente por eso, no solamente por darme esa capacidad de ver ciertas cosas de producto y tal, que donde otros se quedan, pues yo podía llegar, sino que también la química me ha enseñado mucho a ir a lo básico, ¿no? En la vida, mi forma de resolver los problemas es ir directo y a lo básico, que es lo que me enseñaron en la universidad. Con lo cual, a mí la química me ha ayudado mucho. Muy bien. Sí. Además de tener este refuerzo,
es interesante el perfil transversal que ha comentado, ¿no? De recorrer, conoces el mundo del clima y agua, conoces el mundo de la tabiquería, prefabricado en seco y demás, y el mundo de los materiales. Ahora estás en una firma líder en su segmento como es Danosa, que antes de empezar esta charla estábamos hablando de la acústica, porque este es un local que ahora se hacen este tipo de vídeos, pero también es una sala de grabación musical, y hablando, Nuria, que es la responsable de la sala, dice, pues hace 15 años nosotros pusimos la lámina de Danosa. Muy bien, claro. Estás en casa. Estás en casa. Y por ese conocimiento que tienes, de qué semejanzas y qué no semejanzas ves entre, por ejemplo, el canal de clima y agua, fontanería y climatización, y el de materiales. Tienen puntos en común, seguramente, puntos que no son tan en común. Sí, bueno, tienen muchísimo punto en común. O sea, al final son prácticamente, os diría que es casi un mismo canal, con players un poquito diferenciados, pero te encuentras los mismos protagonistas, ¿no? Tanto a nivel de distribución como a nivel prescripción. La única diferencia es que en esta parte de negocio donde me muevo ahora, pues la figura del arquitecto tiene mucha más importancia, y donde hemos movido muchísimos años, que en el mundo de la climatización es más la ingeniería quien está ahí encima. La distribución, me encuentro constantemente distribuidores con los que he trabajado en el pasado, en mi etapa de Ferroli, por ejemplo, y luego pues los retos al final debidos a canal son prácticamente los mismos, ¿no? Es decir, hay parte del canal que al final está directo, hay instaladores de una gran estructura que aparecen en los dos lados, o sea, prácticamente os diría que es paralelo, ¿eh? Sí, pues es interesante. Pasa que también es verdad que, o no lo he entendido bien, hay especialización en clima que no toca nada de materiales y viceversa, y luego hay algunos que son multiespecialistas. O sea, la diferencia es en sí el producto. El producto. Pero el canal es el mismo. El concepto. Y los drivers de decisión vienen a ser prácticamente los mismos. Y has puesto también que los riesgos, en cierto modo, comparten, ¿no? Esos riesgos, esas tensiones de canal, porque sí. ¿Cómo se compagina esto? Por una parte, desde la perspectiva de un proveedor, que al final, obviamente, su pulsión y su necesidad es vender, y por otra parte, están estas tensiones de venta directa, etcétera, y también el problema de la falta de profesionales, sobre todo profesionales cualificados, que eso, has comentado la importancia de los productos técnicos, claro, un producto técnico requiere totalmente una capacitación profesional, y además lo sabemos porque lo hemos estudiado, y recientemente se publicó un informe con Nielsen, con GFK, sobre la compra del profesional, y cuanto más percepción de profesional y más profesionales, hablo pequeños, ¿vale? Mayor es su vinculación al canal profesional. Sí, totalmente. A ver, has dicho la palabra riesgo. Mira, yo normalmente... para mí siempre ha habido solamente un riesgo desde el punto de vista comercial, que es la ausencia de demanda, ¿no? Sí, bueno, eso ya es... En los últimos años, el otro riesgo que está prácticamente a la misma altura es la ausencia de mano de obra o la ausencia de profesional, etcétera. Evidentemente, esto marca mucho pues hacia dónde vas, cómo vas, etcétera. Nosotros pensamos, yo creo en general, no voy a descubrir nada si digo que estamos bastante preocupados por lo que se nos viene en cuanto a la mano de obra, y que este es un elemento que va a marcar mucho cómo va a ser el canal en los próximos años. Las otras circunstancias yo no las veo tanto como riesgos, muchas veces son incluso oportunidades, ¿no? Entonces, al final lo que una empresa tiene que tener claro es hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir, y luego elegir con quién quiere ir, ¿vale? Entonces está claro que hay caminos que te llevan 100% por la distribución. Nosotros tenemos en la organización, para que os hagáis la idea, tenemos una gran parte del negocio, tenemos 5 líneas de producto claramente identificadas, ¿no? Diferenciadas, ¿vale? Elemento térmico, elemento acústico, drenajes o textiles, morteros, y luego el SATE, ¿no? que coge un poco de todo, y luego hay una parte que es impermeabilización. Al final son dos sectores que a lo largo de los últimos años, bueno, de los muchos años, se han comportado de una manera totalmente diferente, ¿no? La parte de impermeabilización siempre ha sido un sector muy directo, ¿vale? Y luego, sin embargo, los otros, pues hemos conseguido nosotros, o entre todos, pues hacer un canal
bastante más desarrollado, ¿no? En el que la distribución, como yo digo, en estos 4 familias nosotros el negocio lo movemos a través del un 95% son distribuidores y en el otro, sin embargo, casi, no tanto, pero casi es al contrario, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, nosotros tenemos que gestionarlo con un modelo y lo que tenemos que evitar son no sé, males entendidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final tenemos que tener una política comercial lo más clara posible. El equilibrio. Equilibrar y sobre todo que sea todo muy previsible, ¿no? Eso es un poco el eje de la estrategia en general. Al final esa previsibilidad también al cliente lo que le genera es saber con quién estoy y lo que va a pasar y genera confianza, está claro. ¿Y dónde ves tú los puntos fuertes que una distribución debiera trabajar para mejorar su relación con el proveedor, también viceversa, que puede aportar un proveedor al distribuidor para pasar de relaciones más a corto plazo, de visión anual, a proyectos, ¿no? Que esto es un poco lo que de muchas tendencias se orienta, hay que trabajar, es una cadena de valor, el valor se construye con el tiempo. Totalmente. Mira, yo creo que hay una cosa súper necesaria, que es básica, ¿no? Que es decir, estamos hablando de distribuidores que llevan un portfolio potentísimo en cuanto a valor añadido, es decir, el 80% del material que venden, pues hay que saber venderlo. Tienen tanto producto muchas veces que, claro, hay que trabajar de la mano del distribuidor, o sea, del proveedor, ¿no? Entonces ahí aparece la palabra vinculación. Para mí la vinculación es clave y el desarrollo de partenariados entre lo que es un fabricante y su distribución es fundamental. Y luego ya juntos con esa vinculación se hace el camino. Esto es algo que en los últimos 20 años sí os puedo decir que he visto un deterioro, ¿vale? Un deterioro motivado seguramente por un abandono de la especialización. Es decir, en la medida en que se quiere ser generalista, o como muchos dicen, no, que quiero ser multiespecialista, y han aparecido ciertas decisiones de canal a lo largo de los años en los que al final pues se ha dado una circunstancia que es que todos compran a todos, ¿vale? La palabra vinculación se ha ido eliminando y cuando no hay vinculación lo que aparece es una relación con muchísimos clientes o con muchísimos proveedores que impide esa especialización. Es algo, estoy en mi día a día ahora mismo, estamos transformando el modelo y cambiando un poco el modelo de distribución y estoy constantemente dando este mensaje. O sea, hay que estar vinculados a tope porque el camino hay que recorrerlo juntos. Sí, es un proyecto de largo plazo y claro, esa especialización también ayuda a generar mayor valor en el mercado, que es lo que ambas partes quieren. ¿Y cómo definirías Danosa y por qué este es un aliado natural, que pues, es evidente, ¿no?, de lo que definimos como canal profesional? Sí, mira, Danosa primero es una empresa industrial con un claro carácter industrial, ¿no? Tenemos varias fábricas, no solamente en España, tenemos fábricas en Portugal, fábricas en Marruecos, incluso tenemos un proyecto industrial en la India. Somos una empresa industrial. Con algo que marca mucho también el carácter, que es la componente familiar. Es una empresa de aquí, en la que está trabajando aquí incluso la tercera generación. Tenemos en el equipo chicos jóvenes súper formados que forman parte de la familia, que tienen la camiseta no puesta, sino que la tienen serigrafiada en el cuerpo. Y que tenemos una serie de familias que ya os he dicho cuáles eran de producto, en los que, bueno, pues tenemos un protagonismo indiscutible en un área en el que llevamos trabajando desde hace 62 años, que es en la impermeabilización, somos el líder absoluto del mercado, ¿vale? Y luego tenemos otras líneas de producto en lo que también tenemos una propuesta muy interesante, basada sobre todo pues en ese carácter industrial. Nosotros fabricamos prácticamente todo lo que está en nuestro catálogo, y eso marca mucho Danosa. Es un proyecto de más de 500 personas, y es un proyecto que se dirige en el día a día con decisiones que no están tan deshumanizadas como pueden estar en grandes grupos industriales, europeos o americanos. Tal. Nosotros somos todos de aquí. Comemos con el CEO cuando estamos en fábrica todos juntos allí en el comedor. Esto marca mucho Danosa. Es una empresa industrial humanizada, ¿no? En este mundo que vivimos de hipertecnología. Totalmente. Y no lo queremos perder. Y eso es una de las cosas que me dicen a mí, esto es core business para nosotros. Esto no se puede perder. En otro capítulo que hemos grabado, se ha hablado de la importancia creciente, precisamente en oposición al tema tecnológico que estamos cada vez más imbuidos, ¿no? Pues que la parte humana va a tener
más fuerza. Sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque seguimos siendo humanos. Esperemos que sí. Y yo, como director comercial de Danosa, tienes una orientación que defines en optimizar la gestión y el servicio. Sí. ¿No? ¿Y esto cómo se sustancia, ¿no? ¿Cómo se baja al suelo? ¿Cómo se baja al suelo? Bien, a ver, podríamos tirarnos horas de hablando de lo que es la gestión en sí, ¿no? Es decir, yo voy a contar, la gestión tiene que estar profesionalizada, basada en una formación, en un conocimiento de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero hay que tener un foco. Mi foco, o yo creo que nuestro foco en este caso, es el de conseguir que la gestión te lleve a procedimientos sencillos, o sea, simplificar todo con un objetivo claro que es mejorar el servicio. Haciendo todo fácil, se mejora el servicio, se mejora la respuesta, se mejora las entregas, se mejora la convivencia entre compañeros. Simplificar. Y esto es algo que yo, por ejemplo, en mis diferentes proyectos siempre lo he tenido en la cabeza como vamos, una base total de toma de decisiones. Bastante complejo es el mundo, ¿no? Como para complicarlo más. Sí, no, pero bueno, llegas a muchos sitios y te encuentras procedimientos para un procedimiento de un recontraprocedimiento. Esto es algo que nos pasa a todos, o sea, que ya está pasando, a veces vas a comprar el pan y tienes que sacar un ticket, ¿no? Y dices, joder, pues ya un procedimiento, o sea, yo creo que la vida es algo más, ¿no? Que el procedimiento sí, o sea, queremos dar forma al fondo de las cosas, ¿no? Que es que las cosas son al final muy sencillas, nos compran el material, lo quieren pronto, se lo tenemos que entregar donde quieren, cuando quieren y como quieren, ya está. Sí. Y eso también ayuda a simplificar la vida al cliente. Sí. O sea, está claro. Ese es nuestro leitmotiv. ¿Y hoy en día en qué segmentos ves que hay mayores opciones de crecimiento de estas 5 familias que has hablado hoy, pero también el potencial a medio plazo, y tanto por categorías, ¿no? Familias, como por actividades? Estaría obra nueva, está esa eterna promesa que es la rehabilitación, que es verdad que va tirando, ¿no? La reforma tira mucho. Y luego está el capítulo, consecuencia, entre otros, de la falta de mano de obra, etcétera, que es la industrialización. Sí. O el tercero. Bueno, a ver, empiezo por el final. La industrialización es algo que tiene que llegar, que va a venir, que hay países en Europa que nos están mostrando el camino y que la única duda que tenemos es cómo y cuándo, pero el camino es creciente y lo tenemos clarísimo, ¿no? Sobre todo amparado en la situación de la falta de mano de obra creciente. Nos estamos haciendo mayores en Europa y nos está pasando esto y tenemos que buscar una solución. Con respecto a los otros segmentos, a ver, en cuanto a obra nueva, sobre todo residencial, tenemos un déficit. Hay un déficit que, bueno, pones la televisión y sale en todos los sitios, no es algo que diga yo. Hay un déficit ahí importante, hay una necesidad social de viviendas y es algo que debemos a la sociedad. Hemos estado muchos años sin construir vivienda al ritmo que teníamos que construir, digerimos aquel backlog de viviendas que había en su momento y ahora pues le debemos viviendas a la sociedad. O sea que esto... Y vivienda accesible. Sí, bueno, esa es otra. Porque, esa es otra. Entonces, ¿la vivienda es un segmento de futuro? Pues sí, inevitablemente. La rehabilitación, evidentemente, tenemos un parque de viviendas grandísimo, que además necesita ser rehabilitado. Desde el punto de vista básico... Sí, por seguridad. De la próxima década, esto lo tenemos, la próxima década, creo que son 8 o 10 millones de viviendas, pero todo lo que es el parque del desarrollismo construido entre el año 57 y el 79, cumplen entre 60 y 90 años. Sí, pues imagínate. Y no se ha intervenido en la gran mayoría de ellas. Sí, no, nosotros ahí, por ejemplo, este segmento que al final la rehabilitación, o sea, no solamente desde el punto de vista, más básico, sino también en el energético, ¿no? Es fundamental. Esto es algo que nos mueve mucho en algunos de los segmentos que tenemos en alguna de las familias que tenemos de producto y en concreto, por ejemplo, ahora que estamos haciendo un plan de SATE para los próximos años para acompañar todo esto, pues lo tenemos claro, hemos revisado bastante lo que es el ratio de crecimiento o de incorporación del SATE al mercado español. Tenemos ahí pues un segmento que va a crecer muchísimo, ¿no? Que es la rehabilitación. Y luego la parte también industrial, pues igual, acompañará en la medida en que económicamente
pues el país siga avanzando, ¿eh? Hay proyectos, tal vez el año pasado ha habido proyectos de desarrollo industrial un poquito más o menos proyectos, ahora se están hablando de ciertos proyectos también muy grandes. No sé, yo creo que en general tenemos un corto plazo que nos... Bueno, el hecho de que se esté hablando más de lo que es la carencia de mano de obra, al final es claro, ¿no? Es porque, sí, si no... Proyectos hay, si no se nos hablaría de otras cosas, como has dicho antes. Y bueno, has hecho un análisis interesante. Y aquí, si lo volcamos a la perspectiva de la distribución, pues hay grandes dudas respecto a si puede o no puede hacer algo, por ejemplo, en industrialización, en obra nueva, que estaría vinculado en una parte a la industrialización y en otra parte que no, pero bueno, está también el eterno problema del salto del canal, etcétera, pero sí que la distribución tiene acceso, rehabilitación donde podría tener más peso y seguramente debiera tener más peso, y reforma, que es obviamente, sí, aparte de cierto nivel de reforma y terciario y mantenimientos y demás, que también tiene. ¿Tú cómo ves el rol de la distribución en este tipo de...? Bueno, el rol es determinante. Vamos a ver, la distribución al final te da lo más importante para trasladar el mensaje desde las fábricas al mercado, que es la capilaridad, ¿no? Entonces la distribución te tiene que aportar esa llegada al mercado, pues con un número de distribuidores correcto, con una formación correcta, con una formación adecuada, pero la distribución ya tiene un papel protagonista, vamos, a full. Es algo, a mí no se me pasa por la cabeza pensar que en algún negocio no haya distribución. Entonces, seguro que conoces entre vuestros clientes, ¿no? Porque es un hecho generacional, es el hecho demográfico, ¿no? Que tanto nos preocupa también, pues está en una fase de continuidad o no continuidad. No tienen continuidad porque no tienen descendencia, y otros porque, hostias, este negocio servirá para... Totalmente. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Pero ¿tú crees que es un sector con futuro, en pocas palabras, aunque haya que hacer cambios? Que ¿La distribución? Sí, sin duda. Parece que un padre diga a su hija o a su hijo... Totalmente. Lo que pasa es que ha habido una profesionalización brutal y no hay que perder esa esencia. Yo creo que en la distribución lo que no puede convertirse, desde mi punto de vista, no tampoco soy un especialista en distribución, llevo trabajando mucho con ellos, pero yo lo veo un poco desde fuera. Lo que no puede perder es la esencia de aportar valor añadido. O sea, el distribuidor aporta valor, ¿eh? Y más allá del punto de venta, más allá de tener stock, ¿no? Que era lo básico que hace años. Es que tú ves, hay veces que tengo conversaciones con comerciales de distribuidores que de verdad conocen el producto muy bien, y eso es lo que se necesita. Entonces, sí, por supuesto. Yo personalmente creo muchísimo en la distribución. Es un interrogante que hay ahí, y la verdad es que opciones hay, ¿no? Nosotros también creemos que opciones hay. Lo que pasa es que tendrá que transformarse, ¿no? Como todo, ¿no? Claro, no se puede trabajar en el 25 como en el 95. Está claro. Yo estoy viendo a lo largo de los años, ves, oye, relevos generacionales, y ves segundas generaciones que llegan a la compañía y le dan un toquecito de tecnología y de visión muchas veces, y al final te das cuenta de que van adaptando, ¿no? De la idea original de la primera generación, que era prácticamente tener 4 contactos, a lo mejor saber llegar al sector, tener stock y tener ese olfato que solamente tenían ellos, ¿no? La intuición. Sí. Y sin embargo llega la siguiente generación y le meten pues un toquecito de tecnología, un toque de, no sé, pues de procedimiento, porque de repente te aparece una generación más formada en procedimientos y sabe hacer lo justo, para darles agilidad. Luego también en los últimos 20 años pues el asociacionismo también pues al final ha impulsado mucho la llegada de conocimiento a distribuidores que no tenían ese acceso en el pasado. Entonces yo creo que sí. Además se ha armado muy bien la distribución y tiene un futuro... Sí. Y has hablado antes del valor añadido de la distribución y cómo es el valor añadido, de los productos, ¿no? ¿Dónde está el valor añadido de los productos y cómo se transmite? Sí, bueno, a ver, el valor añadido al final lo podríamos casi definir como el conjunto de características que tiene un producto más allá de lo que le permite dar la aplicación para la que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, claro, todos deberíamos tratar de vender valor añadido, y no tanto lo que es el producto con solamente el precio. Entonces, para mí, que siempre he estado moviéndome en una venta o en un desarrollo de negocio de producto / servicio técnico, es algo inherente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el día a día también te lleva muchas veces a la simplificación o la excesiva
incluso banalización de lo que es el producto, ¿no? Entonces solamente ves que se habla de precio, lo tengo, no lo tengo, te lo vendo barato, no te lo vendo barato. Y el proceso comercial en este producto es mucho más complejo. El proceso comercial implica conocer el producto, saberlo transmitir, todo. Todo, saberlo transmitir, saberlo exponer, darle la visibilidad adecuada, saber anticiparse. El otro día, esto ya lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a decir ahora porque has hablado de exponer. Sabes que en la parte de materiales, que tiene como también un lado más orientado al usuario final por la parte de la estética de la cerámica, baños y demás. Pero hay productos, ¿no? Como el confort silencioso, que es uno de los eslogans de Danosa, pero hay muchos productos que tienen prestaciones que son saludables, ahorro energético, acústico, confort acústico, salubridad, que son muy bien valoradas por el usuario final, porque no las conoce, porque están a otras, ¿no? Y que no forman parte de las salas de exposición, y a lo mejor ahí hay algo que se podría hacer, y esto viene a colación porque lo has dicho y porque en un congreso que celebró el Ministerio muy recientemente sobre rehabilitación, casos de éxito en rehabilitación, la figura del gestor de rehabilitación y demás, pues habló una decana del Consejo de Arquitectura y a la ministra le pedía algunas cosas, y una de ellas era que había que crear como tiendas de rehabilitación para que las comunidades, cuando están en la fase de decisión y que no tienen dónde ir, porque sí que son visitados por el gestor de rehabilitación, por la ingeniería o por la constructora, por el arquitecto, pero claro, el constructor no tiene espacios de atención al público, no tiene, en general, ¿no? Hablo... Y pedía esto porque dices que esto ayudaría a que la gente pudiera ver tal. Y dices, estamos inventando las tiendas. A lo mejor tenemos que hacer algo para posicionarnos. Nadie diría esto en el mundo del baño o la cerámica. No, pero claro, es que ese valor añadido en el material de la construcción, todo lo que no es decoración prácticamente está ahí como en una sala oscura. Yo sí te digo que hay mucho agente rehabilitador y mucha empresa especializada en rehabilitación que lo está haciendo muy bien, y que lleva unos mensajes fantásticos a través de a lo mejor, no sé, los presidentes de comunidad, los administradores de fincas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el mundo del desarrollo de la rehabilitación energética con el SATE, en este caso, ¿no? Que es lo que me afecta ahora, yo creo que tiene un mensaje muy interesante. Y bueno, está claro, cuanto más conozcan las ventajas los que tienen que tomar la decisión al final, evidentemente, pues mejor tomarán la decisión. Danosa, has hablado de aislamiento acústico. Nosotros somos un líder indiscutible del aislamiento acústico, súper reconocido, con una gama de productos fantástica, que además con novedades que no puedo, me han dicho, no lo puedes anunciar, pero lo anunciaremos a finales de este año en Rebuild. Nosotros... Claro, ¿qué hacemos con ese producto? ¿No? Podemos hacer una exposición de producto allí, de enseñar el Fonodam BJ a los usuarios. Lo que tenemos que hacer es enseñar al canal. Tenemos que enseñar a los aplicadores y a la distribución cómo se tiene que llevar. Entonces somos más, a la hora de exponer, somos más de exponer experiencias que de exponer solamente producto. Yo creo que ese es un paso que forma parte de la transformación también de lo que es la posición dentro de los puntos de venta. Fíjate que en lo que has comentado había agentes de rehabilitación, pero fueron una serie de personas que habían rehabilitado un complejo de edificios que habían rehabilitados y vamos, eran los mejores, las mejores vendedoras para que alguien rehabilite eran las personas que de repente dicen, yo es que vivía aquí, me gastaba no sé cuánto en electricidad, en luz, tal, ha sido la mejor inversión de mi vida, y además ahora la parte de la acústica la dijeron también, ¿no? Sí. Entonces, es ese giro, ¿no? de saber hablar con el mercado, y las tiendas son un punto de encuentro natural entre oferta y demanda, y para que el usuario final lo entienda mejor. Está claro. Cuando profundizas un poco en el conocimiento del modelo comercial de estos agentes rehabilitadores, te das cuenta de que ese concepto de experiencia es el arma que tienen todos, ¿no? De mira, es que no lo voy a contar yo. Os vais a venir a uno que he hecho y vais a ver cómo queda desde el punto de vista decorativo, y vais a hablar con la gente que vive aquí y os van a decir cómo han reducido la factura energética o cómo han tenido, yo por el mundo de donde vengo, de climatización, cómo has eliminado la necesidad a lo mejor de meter mucha potencia frigorífica para el verano o calorífica para el invierno, cómo has podido meter bombas de calor, cómo has podido integrar pues las soluciones, no sé, con suelo radiante. O sea, al final
Está claro, pero ese es el modelo comercial del rehabilitador, enseñar la experiencia. ¿Y qué rol puede asumir ahí un distribuidor? Bueno, un distribuidor, primero, o sea, no solamente el conocer la experiencia y el gracias a la vinculación con el proveedor, hacerla llevar a los clientes, ¿no? En un proceso sobre todo de formación y formación. Además es que a través de sus clientes ellos están haciendo esa rehabilitación. Entonces pueden sumarse al carro, desde mi punto de vista. Hay muy buenos distribuidores especialistas que tienen clientes, pues igual, muy desarrollados en este negocio, y al final ellos pues, forman parte del proceso. Oye, para convencer a otro, mira lo que está haciendo mira lo que ha conseguido. Esto lo estoy viendo en el día a día. Yo creo que es algo que forma parte del negocio de muchos distribuidores. Fantástico. ¿Y qué es lo que tú crees que tiene que ser? ¿Qué claves tiene que tener un distribuidor para ser imprescindible? Algunas seguramente ya las has dicho, ¿no? Para que un proveedor diga, joder, tengo que apostar por ti. Sí. Mira, yo creo que el conocimiento del producto que comercializa para mí es fundamental. Ya he dicho antes que se consigue pues, con una clara vinculación con sus proveedores y además teniendo un foco muy directo con ciertos proveedores, ¿no? O sea, la especialización o ese paso que he comentado antes, ¿no? De no ser un generalista. O sea, para un distribuidor es relativamente fácil añadir portfolio, sino tratar de ser más eso que comentaba hace un rato, de ser multiespecialista, ¿no? Sí. Oye, vamos a abrir una línea de negocio, voy a tener una persona que conozca bien el negocio, que me lleve no solamente a los contactos, sino que cuando vengan dudas las pueda responder, y si no, tenga una interlocución cuerpo a cuerpo con un proveedor que nos dé valor, ¿no? Entonces yo creo que ese es el modelo. Sí, el concepto de multiespecialización es aquí y fuera de aquí, lo hemos visto en países europeos, que ese es el que realmente funciona, ¿no? Porque el especialista que hace bien las cosas también, ¿no? Pero no un generalista que compito en igualdad con otro tipo de operadores que no es. Y hablando de otro tipo de operadores, hemos hablado de algunas fricciones que se pueden generar por el concepto del salto al canal, pero hay otro tipo de fricciones que se generan, que es pues bueno, la convivencia natural entre dos grandes modelos de negocio. Nosotros definimos como distribución profesional, que integraría al especialista y la multiespecialista, y luego los operadores en el formato de gran superficie. ¿Cómo crees que se puede convivir y qué valores debe aportar un distribuidor para que una marca top, como en este caso Danosa, tenga claro que dónde tengo que jugar, ¿no? Bueno, mira, nosotros ahora que estamos en un proceso claro de reordenamiento de la distribución, que es lo que me paso todos los días ahora trabajando, al final a los distribuidores les pido lo mismo a todos, ¿no? O sea, es decir, que me aporte capilaridad, que me aporte esa vinculación, que no sé, evidentemente cosas básicas como puede ser solvencia, etcétera, etcétera, que quiera meterse en el negocio pero aportando valor, y que no dé muchos giros. Porque al final lo importante es que vayamos de la mano. Es un camino que hay que recorrer en años, pero hay que recorrerlo juntos, ¿no? Entonces es un poco lo que le estamos pidiendo a nuestra distribución para ser distribuidores, para crecer con nosotros, básicamente. Sí, en un mundo además que tan rápido, pues sí. Llámalo coherencia, la convivencia y el tener un recorrido conjunto también genera estabilidad, o la estabilidad también genera largo plazo, ¿no? Y rendimientos. Ese vínculo, eso es lo que te da al final el conocimiento del producto. O sea, nosotros, a ver, yo cuando voy a ver a los distribuidores siempre pienso oye, yo tengo un equipo de gente que lleva, en algún caso, muchísimos años y domina muy bien nuestro portfolio, pero también tengo gente que lleva 2 o 3 años y le cuesta. Así que, ¿cómo tiene que ser un comercial de un distribuidor que lleva no sé cuántos catálogos de no sé cuántos fabricantes, sí, ¿no? Por eso vuelvo siempre a lo mismo. O sea, hay que ir de la mano a donde sea, Sí, y aparte la tecnología pronto ciertas cosas las va a automatizar de manera. Y el rol del vendedor pues tendrá que tener conocimiento técnico y otras cualidades. Sin duda, pero hay una parte que nunca. Yo creo que no va a cambiar. Mientras no salgan de la pantalla. No va a cambiar ninguna máquina. Sí. Al final, tener gente como instalador, yo creo, tener un comercial de confianza, de un distribuidor de estos que se mancha los zapatos contigo, que se mete en una obra, que te da un punto de vista, que además tiene un conocimiento de normativa, eso tiene un valor enorme. Yo creo que ese es el camino de la distribución. Sin duda.
cuando estuviste en el segmento de clima, pues viviste ya una fase de un tiempo de normalización, de puesta en valor de la eficiencia energética, ABCD. Esto ha llegado ya al segmento del aislamiento, etcétera. ¿Crees que en impermeabilización, aislamiento, etcétera, estamos en un momento parecido? ¿Y qué aprendizaje podríamos tomar? Bueno, ya como he dicho al principio, al final son mundos muy paralelos, a lo mejor puede haber un decalaje de tiempo, pero podemos aprender de todos, sabiendo lo que ha pasado en esa otra parte, de otro negocio que, como dices, conozco bastante bien, pues aquí vamos a tratar de anticiparnos sobre todo a las reacciones, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, tenemos una maquinaria constante de innovación, de lanzamiento de producto, y a nosotros nos preocupa sacar productos que cada vez aporten más. Y eso al final se tiene que valorar. Incluso nuestros productos que pueden estar ahora situados en elemento acústico como el top del mercado, nosotros tenemos en la cabeza ir sacando productos más premium que harán que la letra energética de estos que hay en la actualidad sea peor el día de mañana. O sea, ese es el camino. Y eso lo he vivido en climatización, donde vendías en su momento o comercializabas equipos que no eran ni inverter, ¿no? En los equipos de aire acondicionado, y eso es algo que hoy día pues no se puede ni imaginar uno en ninguna vivienda, ¿no? Sí. Que también la acústica ha cambiado mucho de este tipo de equipos. Y está, claro, también la acústica ha cambiado todo. He tenido un jefe de producto hasta hace poco, de Texa y buen amigo, que me acuerdo que un día me dijo, joder, fíjate, Moisés, lo pequeñas que son estas cosas, lo poco que cuestan y las cosas que hacen. Al final estamos hablando de valor añadido, de transmitir lo que es formación, ¿no? Tú has tenido, pues el canal de clima, por ejemplo, está muy orientado a un perfil muy profesional, que es el instalador de clima, que tiene un perfil pues de alta profesionalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También el especializado en acústica es muy profesional, especializado en impermeabilización, pero muchos trabajos de albañilería que también requieren utilizar, o debieran requerir utilizar aislantes, impermeabilizantes, etcétera, pues quizá no tienen todavía no tienen ese nivel de especialización o de profesionalización. ¿Cómo se podría, y más en este tiempo tan delicado donde el conocimiento se va por edad, está viniendo gente que se incorpora al sector pero que no tiene capacidad de formarse porque viene a trabajar y ABC y punto? ¿Y cómo se podría hacer algo para...? Siempre voy a la misma palabra. No sé si, no recuerdo quién fue, me parece que fue un presidente de Gran Bretaña. Formación. O sea, es decir, hay que tener un compromiso fundamental con seguir formando al canal. Todo el mundo que se incorpore hay que formarle constantemente. Tenemos un reto por delante en cualquier sector, porque al final la ausencia de mano de obra, al final lo que está marcando en el camino es una competitividad, una competición por atraer talento, ¿no? Entonces yo siempre llevo muchos años hablando de lo que es la dignificación del sector, ¿vale? Tenemos que conseguir que los chavales jóvenes vean el sector como algo digno y como algo donde desarrollarse, no solamente económicamente, sino, pues ser bien valorados, etcétera, etcétera. Hay países en los que el trabajador de la construcción, como yo digo muchas veces en alguna charla que doy, es casi un semidios, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y le ves que se baja de la pick-up ese profesional de la construcción, joder, te dan ganas de ser uno como ellos. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces tenemos que dignificar no solamente económicamente, sino... Claro, la percepción. La especialización. ¿Y tú crees que por ejemplo, cuando el sector muchas veces se ve como silos aislados, ¿no? Electricidad, fontanería, climatización, no sé qué, materiales, claro, eso es como dividir. Sí. Al final, todo es construcción. Entonces, lo suyo sería que todo fuese construcción y luego que se especialice, porque no hay que hacer hay que fomentar muchos electricistas. Bueno, pero si hay muchos electricistas y luego no hay gente que sepa poner instalaciones de agua, o hay gente que no sabe poner el SATE, se puede construir. O al revés, tenemos que generar una imagen de sector, que es el conjunto, y luego, pues oye, tratar de orientar o competir, como lo quieras llamar. Pero mientras vayamos, muchos electricistas, y me olvido de los demás porque ¿qué tendrá que ver el fontanero conmigo? ¿Qué tendrá que ver? Claro, yo creo que es una visión del pasado, porque antes, hace 40 años, o 30, o 20, no había este problema, entonces todo valía en el sentido de que pues se iba uno y venían dos, pero ahora no, ahora tú tienes que construir una visión de conjunto. No sé si compartes esta idea. Totalmente, pero bueno, es que hay una doble competencia, ¿no? Está la competencia de lo que son todos los gremios dentro del marco de la construcción con otros ámbitos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, hace poco, yo tengo un niño de 18 años y hace poco me acuerdo que leí una
una encuesta en la que decían para niños de 14, 15 años en los que prácticamente el 60% querían ser youtubers, y luego había un porcentaje altísimo, el 20-25% querían ser funcionarios, o sea, policías, bomberos y tal. Y digo, joder, qué poquito, nos vamos a pelear por muy poquito, ¿no? O sea, al final no todos son youtubers. Sí. El 60% de youtubers sería un problema. Pero de alguna manera esto es importante, esto marca mucho. Yo, no sé, en estos años de educación de mi hijo, cuando he hablado incluso con él o con sus hijos o con sus amigos, le haces la típica pregunta a todos, ¿no? ¿Qué quieres ser mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Y es que no te lo dice nadie. Cuanto menos ya que te digan, no, es que quiero ser electricista o quiero ser ingeniero eléctrico, ¿vale? Entonces tenemos la lucha por atraer talento a la construcción, a todos los gremios, y luego, evidentemente, en cada gremio pues tendremos que defender lo nuestro. Pero ¿no? Si no, que crear una imagen de sector real, porque además eso... Competimos en eso, y también está el concepto de competir por cuota de bolsillo. No en obra nueva, pero en reforma. Si me compro un coche, no reformo el baño, por decirlo, o si me voy a no sé dónde. Entonces, claro, si trabajamos de una forma más integrada, que esto es muy fácil de decirlo, pero es que a lo mejor entre el todo y la nada en la que estamos, pues claro, estaría bien simplemente como reflexión, ¿no? Sí, el que, oye, pues, también competimos en el mercado por la cuota de bolsillo de los hogares, que depende, un porcentaje de 1% de gasto de los hogares es una barbaridad. Sí. Pero una barbaridad. Totalmente. Pero bueno, entonces has salido a colación por lo que comentabas, ¿no? Al principio se apuntaba que es una ciencia la gestión comercial, porque tienes que trabajar con datos, con procedimientos, además es una ciencia más compleja porque todo lo que sea simplificar, pues añade otro tipo de complejidad, pero no es fácil, ¿no? Pero además no es una ciencia exacta, ¿no? Y además requiere datos, requiere estructurar datos, tenerlos limpios, etcétera. ¿En qué medida un proveedor puede ayudar a un distribuidor a mejorar sus ratos de conversión también comercial, o incluso su imagen y su notoriedad en su entorno? Yo creo que todo se consigue con una cercanía y con un trabajo cotidiano, porque primero, cómo exponer el producto, cómo ganar imagen, cómo trasladar una imagen. Al final, nosotros como proveedores sentimos que podemos aportar mucho en el día a día a la distribución. Lo vemos. Yo mismo, muy veces que voy a ver a un distribuidor y le digo, oye, ¿no tendrías que poner una cosa por aquí? Yo te lo aconsejo porque lo he visto en otro lado y funciona muy bien. Claro, vosotros sois el benchmark. Claro, perfecto. Sí. Eso lo tenemos claro. Y dos, en ese acompañamiento, pues oye, pues en la búsqueda de ese producto de más valor añadido, pensamos que si estamos cerca de la distribución, si vamos de la mano, lo vamos a conseguir posicionar productos pues un poquito más premium, un poquito que nos den una imagen mejor a todos, que nos den mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tuvieras que elegir alguna meta, si te pones en la cabeza de un distribuidor, ¿no? Pues aprovechando ese benchmark que tan grande que tienes, ¿no? Y transversal, si tuvieras que elegir una métrica que digas, esto es fundamental, que a lo mejor todos lo hacen, no lo sé, ¿no? Pero... Sí. Bueno, todos lo hacen, no me cabe la menor duda, son profesionales. Bueno, hay una cosa que no se nos puede olvidar a todos, porque a veces hablamos de muchas cosas que son el envoltorio, ¿no? Pero hay una ecuación que no se nos puede olvidar a nadie, que es la ecuación de la rentabilidad, que es igual al margen por rotación, ¿vale? Entonces, yo siempre le digo al distribuidor, cuando hablamos de esto, le digo, macho, hay que tener un margen adecuado, ¿vale? Y hay que conseguir una rotación óptima, y lo demás sale solo. Si no tienes margen o la rotación no es adecuada, o pierdes operaciones por no tener un buen stock de lo que sea, entonces dañas lo que más te va a doler, que es la rentabilidad del negocio. Y sin rentabilidad no hay negocio. Bueno, antes hemos estado hablando del margen en otro capítulo, sí. y da mucho, sí, sin duda. Y la base, no se contempla el margen como una política de sostenibilidad, pero para que algo sea sostenible en el negocio, claro, tiene margen, ¿no? Lo que comentabas, o no vamos. Y la sostenibilidad, más allá de esta forma de unir un tema con otro, es una tendencia, es algo normativo, pero además es una tendencia social creciente, es un valor diferencial. Muchos fabricantes estáis llevando a cabo políticas muy intensas para capitalizar también esta tendencia, este posicionamiento que tiene que ver con variables medioambientales, pero también con variables de prestaciones, etcétera. El distribuidor está, en mi opinión, y porque estamos haciendo esfuerzos también en materia de ayudar a orientarse y certificar procesos de sostenibilidad, pues bueno, es más complejo también por tamaño, etcétera. ¿Cómo veis vosotros
¿En qué medida está la Danosa orientándose hacia la sostenibilidad y en qué medida veis que la distribución, que tendría que hacer la distribución para no perder este atributo, que es un atributo nuevo y por lo tanto no lo forma parte de su histórico? Bueno, Danosa, además os invito a que lo podáis ver. Nosotros tenemos incluso una memoria muy amplia que refleja claramente nuestro compromiso con la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, yo aquí traía una serie de números, como por ejemplo os puedo decir que nosotros tenemos aproximadamente unas 32.000 toneladas de producto reciclado en nuestra industrialización, en nuestra fabricación de productos. El 22% de la materia prima proviene de elementos reciclados, ¿eh? O sea, si hay una empresa que está enfocada claramente desde hace años con lo que es la sostenibilidad, más allá de ese elemento de pseudo valor añadido que muchas veces se utiliza como esto, ¿no? Es un falso mensaje. Sí, bueno, nosotros estamos alineados a tope. Todo lo único que podemos hacer con la distribución y con cualquiera que esté interesado es mostrarle todos estos números. Tenemos una línea propia que se llama Danosa Recycling para la gestión de residuos. Nosotros, en cuanto a la descarbonización y a todas las actuaciones que hemos hecho en las fábricas tenemos más del 40% de la electricidad que consumimos tiene el sello de origen de energía renovable. Son muchas cosas. Es decir, nosotros ese compromiso lo hablamos y lo trasladamos con muchísimo orgullo, y en las conversaciones que vamos hablando con ciertos distribuidores, pues a veces surgen cosas y vamos por ahí. Luego está lo otro, ¿no? Luego está lo de, oye, vamos a emplear como un valor añadido la comercialización de producto. A veces, oye, pues hay producto que tiene un precio y otro producto que tiene otro, pues a lo mejor resulta que el hecho de que se fabrique como fabricamos nosotros, el mercado está dispuesto a pagarlo un poco más. No es difícil trasladarlo al mercado, sí. Pero de alguna manera pues es otro elemento, como decimos nosotros, otro factor de éxito, ¿no? A la hora de tomar una decisión. En cierto modo lo que estáis haciendo es huir por completo del greenwashing, ¿no? Que es esa parte que totalmente oculta. Estáis trabajando con datos quiero decir, oye, esto es un 22%, esto es un... Sí, además está, nosotros lo tenemos publicado, lo podéis ver en nuestra página web, y hay un compromiso total, no solamente de la dirección, sino de la propiedad de la compañía. Es algo que lo tenemos en nuestra cabeza en el momento que queremos hacer cualquier otra línea, con una decisión industrial, cambiar un poco el go-to-market, todo lo pasamos por el tamiz, ¿eh? Sí. Entonces has comentado, pues, evidente, ¿no? El problema de vivienda que hay. Que muchas veces se achaca, oye, decir que la sostenibilidad solo genera problemas, que no digo que no los haya, burocráticos, etcétera, pero que además aplicado al ámbito constructivo, lo que genera son costes, y esos costes hacen inviable que la vivienda sea asequible. Claro, yo creo que achacar el precio de vivienda al factor de sostenibilidad es... No, a ver, yo no sé. Es unas cachurras con merinas para confundir, vamos. Primero, poner en duda ahora mismo algo tan mayúsculo como puede ser la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, es que la sostenibilidad... ¿Cómo vamos a dejar el planeta de una generación a otra? O sea, es que son cosas que son mayúsculas y en negrita. Una cosa que ya creo que nadie debería poner en duda, ¿vale? Para mí es más una excusa el tratar de explicar ciertas cosas que no salen porque, oye, la sostenibilidad genera un coste. Claro que genera un coste. Y la no aplicación de las medidas o de un plan de sostenibilidad o de esas decisiones, ¿qué coste genera eso? ¿Qué coste va a generar el día de mañana si no nos alineamos, ¿no? Entonces, yo, sin ser un radical de la sostenibilidad, yo creo que hay que pasar página, hay que no ponerla en entredicho, no dudar de ella, y lo que hay que hacer es trabajar en una línea. Eso sí, es algo, por ejemplo, que ha marcado mucho las políticas en el sector de climatización, por ejemplo. Y yo he sido vicepresidente de AFEC y he estado en muchas reuniones. El camino se puede recorrer con una velocidad o con otra. Entonces, esa es la clave. Porque lo que no puede ser es que se tomen decisiones basándonos en el camino hacia dónde vamos, que al final hagan un daño, como ha pasado, por ejemplo, en el sector de climatización. Sí. En Europa, no voy a contar. No, de regulaciones, eso es de regulación. Las fábricas, España, que tenía unas cuantas fábricas de empresas españolas reconocidas con un montón de empleados, y cada día quedan menos.
El ejemplo de Itexa lo tenemos ahí, vendimos la empresa a Baxia, una multinacional. Que luego ellos también están sufriendo por esas políticas europeas, ¿no? Entonces, oye, lo que nunca puede ser es que la idea, el fondo, que es súper noble, genere al final un tiro en el pie. Y eso lo hemos visto en varias industrias. Y yo lo he vivido en climatización. ¿Por qué? Porque al final se le da ventaja a productos de otros mercados donde a lo mejor la sostenibilidad no es tan importante. Y entonces, claro, si se traduce esto en una pérdida de competitividad, pues llegan desde otros continentes y nos arrasan. Las exigencias en el proceso productivo aquí son enormes. Claro. Y en otros países no, y por lo tanto estamos compitiendo en desventaja. O sea, yo creo que es la velocidad. El clima no entiende de fronteras. No, por supuesto. No sé, si miráis un poco lo que pasó en climatización en los últimos 20 años, la llegada de fabricantes asiáticos que se están haciendo con unas cuotas de mercado brutal, ¿vale? Y el cierre de fábricas en toda Europa, esto está claro. Pero no podemos tampoco simplificar el mensaje. No, esto es debido a la sostenibilidad, a la política medioambiental. No. O sea, esto seguramente sea debido a la velocidad con la que se implementan ese tipo de decisiones. Entonces, yo soy muy partidario de, oye, mira, tenemos proyectos, el 2030, el no sé qué. Oye, es que a lo mejor tenemos que plantearnos un camino un poquito más suavecillo. Pero el fondo, ¿quién va a poner en sí, pues vamos a meter en 2040 y quien quiera llegar al 30 que llegue. Bueno, pues, y sobre todo, o sea, yo me acuerdo hace no muchos años, cuando veíamos la incorporación de ciertas normativas que al final te marcaban el camino, yo me acuerdo que llegó, no sé, se tomaron ciertas decisiones en algunos ventiladores, en algunos compresores, y el implemento de gases como el R290 en climatización, que decíamos, ¿y dónde vamos a conseguir los compresores? No, y nos decían, desde la posición de gente, de burócrata, No, si siempre salís de estas. Ya encontraréis el mercado. Y nosotros lo mirábamos así, ¿y dónde lo vamos a conseguir? Los compresores de R290, si no hay. Y tú hablabas, y claro, pues lo que va pasando al final es que las fábricas en Europa van cerrando y los asiáticos pues se están dando con esto. Yo tengo muchos amigos que lideran empresas asiáticas, oye, pero hay que hacérselo ver, en ese sentido. En el material de construcción, por la tipología del producto, ese proceso tiene una barrera natural de entrada importante que hace que el producto en sí no viaje, ¿no? Mandar un contenedor fíjate, la cerámica ya estaríamos en otro... Sí, hay un riesgo... Sí, no cabe duda. Pero tiene unas ciertas barreras, ¿eh? Tú, si traes un contenedor con split, traes un montón de dinero en un contenedor. Si traes un contenedor con aislamiento, no te sale a cuenta mandar el contenedor desde China para acá. Pero lo que va a pasar, que lo estamos viendo en otros países, es que eso lo que está haciendo es que al final las grandes empresas, las grandes corporaciones asiáticas se están haciendo con muchísima industria europea. O sea, yo podría contar aquí muchas cosas que viví, sobre todo en la etapa de Itexa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en Danosa lo vemos con respeto, tranquilos, sabemos que tenemos la misión que tenemos y, bueno, pues oye, seguimos nuestro camino de desarrollo. Hemos hablado antes de la falta de mano de obra, y ahora para ir acabando, hemos hablado de la tecnología, es importante generar procesos, para eso hay que tecnificar, introducir tecnología, pero bueno, ahora tú ves en esto que se está creciendo, se están desarrollando, yo por lo menos lo sigo atónito, que es la evolución del concepto de los humanoides, que hace un año apenas eran capaces de hacer nada, ahora ya bailaban y demás, pero cosas de verdad no hacían y ahora ya hacen cosas de verdad, pero de verdad, y cada una vez esto es producción a escala. Tú así verías un ejército de aprendices en los humanoides que puedan estar durante la noche cargando sacos, ayudando al técnico a hacer, subiendo, sí. Tac. Si digo que no, es negar el futuro, ¿vale? La cosa es que bueno, pues tardará tiempo, pero evidentemente hay un conjunto de tareas, hay un conjunto enorme de tareas que van a ser reemplazadas, no cabe la menor duda. Sin duda. Eso, yo es que estoy empezando a verlo más a corto plazo de lo que pensamos. Sí. Y si tuvieras una varita mágica, ¿qué cosas cambiarías? ¿Y hacia dónde? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Y hacia dónde las cambiarías en el sector? ¿Y qué cosas o qué cosa consideras que a lo mejor está como dejada de lado, pero que habría que ponerla el foco y darle mayor impulso?
Bueno, a ver, yo sobre todo la varita la utilizaría para volver de alguna manera en la relación con la distribución. Yo lo que he visto es, yo me acuerdo, el otro día lo dije en San Sebastián, teníamos allí una reunión y tal. Yo me acuerdo cuando yo decía de carrerilla a mis distribuidores, ¿no? Cuando estaba en Ferroli y decía, mira, me decías Teruel, y yo decía tal, Cuenca, no sé quién, y tal. Y entonces, a mí ese mundo me parecía más bonito, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en los últimos 20, 25 años lo que ha habido es un desarrollo de una carrera brutal que ha dado con una hipercapilaridad bidireccional, ¿no? De los proveedores hacia abajo hacia arriba. Y a mí sí que me gustaría volver a tener ese listado de esos clientes estratégicos, potentes, vinculados 100%, etcétera, etcétera. Cambiaría eso. Añadir un elemento más, si quieres, de relación humana, pero pensada en el largo plazo. Y no por la relación humana en sí, sino por ese concepto de defensa de un camino, ¿no? O sea, es decir, es que es imposible. Nosotros, no sé, cuando tienes 5 o 6 mil clientes, es imposible. Trabajas de una manera totalmente procedimental, hacia abajo, casi sin mirar. Sin embargo, yo me acuerdo hace 20 o 25 años, Ferroli, cuando estuve trabajando todos esos años, yo iba a ver a la distribución, tenía un equipo de 8 o 10 comerciales que estaban alineados totalmente, que se conocían el producto mejor que yo, mejor que el equipo. Entonces, yo creo que en ese sentido no estoy seguro de si la evolución de grupos de compra, de esa globalización que ha habido de la relación, no estoy seguro de que haya aportado lo que tiene que aportar. No sé, yo creo que a lo mejor me estoy haciendo mayor. No, hombre, no. Eso seguro que no es. No, bueno, pero va mucho también en lo que comentabas antes, ¿no? En el ADN de Danosa, al final primar ese componente humano, ¿no? Y no perder esa esencia. Sí, eso es algo que cuando hablas con distribuidores siempre lo dice la cercanía. Sí. Que detrás de cercanía hay tantas cosas en positivo, ¿no? Totalmente. Es que al final, cuando tienes una cartera de clientes enorme o una cartera de proveedores enorme, deshumanizas la gestión, ¿vale? O sea, al final coges tu Excel, pones números, tal. Y yo creo que en ese sentido, creo que con el desarrollo, sobre todo de la incorporación de ciertos grupos de compra, que lógicamente tendrían, o sea, habrán hecho un desarrollo fantástico y habrán aportado un montón a los que los integran, ¿no? Pero yo creo que esa parte se empezó a romper ahí, ¿no? Tanto desde abajo hasta arriba como desde arriba hasta abajo. Y a mí me gusta más. Me has dicho lo de la varita, pues digo, bueno, volver un poco en ese sentido al 2002 o 2003. Bueno, pues oye, no sé si hay alguna cosa... No, yo te quiero lanzar una pregunta. ¿A quién te gustaría que invitáramos en próximos episodios? ¿Alguna sugerencia? ¿Con quién podríamos charlar y tener ahí una...? Pedir. Me da hasta miedo. No sé, bueno, pues de algún otro fabricante de nuestro sector, algún competidor, pues invitad a alguien de Soprema o de BMI. Sí. ¿Y alguien de fuera del sector que digas otro sector en el que podamos encontrar algún paralelismo del que podamos aprender? Yo ahí, mi vida ha estado entre dos sectores, los conocéis los dos, ¿no? O sea, tienes ahí a Marta San Román, por ejemplo, de AFE, que yo la tengo un cariño estupendo. Pues podemos invitar a Marta, que ya, madre mía. Marta, además, es que tú la pones a hablar y es que te puedes poner a tomar notas, porque es que sabe mucho y además es súper activa. Pues nos la apuntamos, buena sugerencia. Vamos a por Marta. Venga. Te lo diré. Muy bien. Pues oye, muchas gracias, Moisés. Gracias y hasta la próxima. Venga, estamos en contacto. Gracias, Moisés. Venga, gracias. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.